El Evangelio que nos trae este domingo Mateo nos habla un poco de la dignidad, porque así comienza el relato de este Evangelio que nos trae Mateo en el domingo. Jesús, y hasta parece inclusive en algunas ocasiones contradictorio, dice Jesús, el que ama más a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a su hijo, a su hija, a su familia, no es digno de mí. Más adelante le dice, el que no carga su cruz y me sigue, no renuncia a sí mismo y me sigue, no es digno de mí. En otra parte del Evangelio, no específicamente en este, dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí, no es digno del reino de los cielos. Ay, 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 cuando uno lee literalmente, trata de entenderlo, de esta manera se complica, en algunas ocasiones se puede llegar a complicar. Vamos por parte, a ver qué entendemos primero por dignidad. ¿Qué es dignidad? Ya se me ocurre un ejemplo claro como para que lo pueda graficar acá y lo podamos entender todos. A ver, dignidad, por ejemplo, podemos poner de madre o de padre. ¿Qué se entiende por dignidad? Es aquello que, según la lengua española, dice que dignidad es aquello que somos merecedores de algo. En este caso, Jesús específicamente dice, seguirlo a Él, somos merecedores de llamarnos cristianos. Merecedor de algo. Vamos al ejemplo que acabo de mencionar. A ver, para ser un buen padre, una buena madre, qué sé yo, a nuestros hijos hay que educarlos, contención, valores, tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, a través de todo eso uno puede decir que somos merecedores de llamarnos padre o madre. Porque no se trata, como decía mi abuela, de cualquiera lo puede llegar a parir. Pero no cualquiera es madre o padre. Por lo tanto, lo que nos está hablando en este caso de la dignidad, nos habla de merecer ese respeto de llamarse tal o cual. Merecerse llamarse padre o merecerse llamarse madre. En ese caso. Pero puntualmente en este Evangelio Jesús nos está hablando de la dignidad de seguirlo a Él. Y la pregunta que se nos viene inmediatamente es, ¿somos dignos de llamarnos cristianos? Porque ¿a quién se lo decía Jesús este mensaje? ¿A quién se lo daba? ¿A la gente, a la muchedumbre? No. Específicamente se lo hablaba a los discípulos, a los más allegados de Él. Por lo tanto, la pregunta que te tenés que hacer, que me tengo que hacer, que nos tenemos que hacer es si somos dignos de ser cristianos. Y esa dignidad, ¿cómo se consigue? Porque por ahí viene la cosa. Evaluemos el primer párrafo del Evangelio. El que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. Muchas veces, me acuerdo la primera vez que leí este párrafo, me impactó mucho, porque trataba de entender, racionar, qué es lo que me estaba queriendo decir Jesús con esto. ¿Por qué me está exigiendo tanto? ¿Cómo es posible que me exija más que lo ame a Él, más que a mi propia familia, a mis propios hijos? Es terrible esto. Pero si vamos al primer mandamiento, nos vamos a encontrar con lo mismo. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Esta es otra que en su tiempo también me voló la cabeza, ¿no? ¿Cómo me está pidiendo el Todopoderoso? Me está pidiendo que lo ame a Él por sobre todas las cosas. Que lo ponga a Él por sobre todas las cosas. Es como si yo le dijera a mi hijo, hijo, acordate que soy tu padre y me tenés que amar a mí por sobre todas las cosas. No es necesario. O que le dijera a mi esposa, acordate que soy tu esposo y me tenés que amar a mí. No es necesario. Entonces, ¿por qué Jesús nos está pidiendo eso? ¿O por qué Dios nos exige en el primer mandamiento que lo amemos más a Él? Bien, me costó entenderlo. Fue todo un proceso. Hoy lo puedo racionalizar, pero también lo puedo interiorizar, que es lo más importante. Lo puedo concientizar, que es lo más importante. Es cuando nosotros lo ponemos a Dios por sobre todas las cosas, entonces ese amor es puro. Cuando somos capaces de seguir a Jesús por sobre todas las cosas, hay pureza en ese amor. Y entonces, con ese amor puedo amar más a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mi esposa. Puedo amar, en definitiva, puedo amar más y mejor. Por eso es tan necesario, y Jesús lo sabe, y por eso lo pide. El que ama más a su madre y a su padre más que a mí, no es digno de mí. Porque la dignidad empieza por el Señor, por el Maestro. Él es el dador de la dignidad. Él nos hace digno. El Señor nos hace digno. Bien, otro ejemplo es
el amor de esposo. ¿Cuántas veces conocemos situaciones, amistades, donde se manifiesta, donde se interpone la esposa, la mujer, con el amor de la madre? Estos son casos muy conocidos también. Y no es un amor auténtico, no es un amor legítimo. Son dos amores totalmente diferentes y sin embargo muchas veces se oponen un amor con otro. Entonces eso que puede ser justamente terminar en una enfermedad psicológica, emocional, etcétera, es porque no amamos primero al Señor, no ponemos al Señor en el primer lugar. Si yo pongo al Señor en primer lugar, estoy seguro que a mi esposa la puedo amar más y mejor, y a mi madre más y mejor, pero son diferentes amores, eso que se entienda. Es por eso que el Maestro en este domingo nos dice, el que ama más a su madre y a su padre más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Todos tenemos cruces, hay que entender cuál es, o hay que ver cuál es tu cruz. Todos llevamos cruces. Cuando tratamos de entender lo que es la palabra cruz, seguramente nos encontramos con que no es tan agradable. Llevar la cruz significa llevar algo que pesa, llevar algo que cuesta, llevar algo que nos resulte un poco incómodo en la vida, pero sin embargo tan necesario. Posiblemente no, es la cruz precisamente lo que nos puede salvar. No sé cuál es tu cruz, pero es bueno que te lo cuestione y te lo pregunte. Puede ser tu enfermedad, puede ser tu carácter, puede ser tu pobreza, inclusive puede ser tu riqueza. Es bueno que te des cuenta dónde está tu cruz, porque Jesús te dice, con tu cruz te necesito, no sin tu cruz. Tu cruz es la que necesito para salvarte. Toma tu cruz y ven, sígueme. Con tu cruz, no sin tu cruz. Y ahí está la clave, descubrir cuál es tu cruz. Muchas veces nos excusamos diciendo, no, pero yo soy tímido, estoy enfermo, no estoy en condiciones, estoy cansado, tengo mucho trabajo, me pasa tal o cual cosa. Y sin embargo, es ahí donde necesitamos, porque Jesús nos dice, con eso, en la situación que te encuentres, te necesito. Vení, seguime. Acordate lo que dice más adelante Jesús, dice, carguen con mi yugo, que mi yugo es suave y liviano, y yo los aliviaré. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Sencillísimo. También dice Jesús, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Habla de la unidad permanente que hay entre el Padre y el Hijo. Y el que recibe a cualquiera de los discípulos del Maestro, recibe al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Habla también de esa Trinidad. Eso es una muy buena noticia. Por eso habla de la importancia de seguir a Jesús, pero estar en esa perfecta comunión. Por eso es tan importante renunciar, por eso es tan importante la exigencia del Maestro, por eso es tan importante ponerlo al Maestro en el primer lugar de nuestras vidas. El que recibe a un profeta tiene la recompensa de un profeta, así dice el Maestro. Bueno, en este relato y en lo que sigue y en lo anterior, nos deja una verdadera garantía el Maestro de lo que vamos a recibir. El que le da un solo vaso de agua a uno de los míos, tiene ya su recompensa, dice el Maestro. Nos está hablando un poco también de la vida, ¿no? La otra vuelta leí un párrafo de la vida, una reflexión que es muy interesante, que decía de que la vida es como el eco o como un boomerang, que lo que das regresa. Como te comportás es lo que recibís, como lo que entregás, cómo lo entregás es lo que cosecharás tu siembra. En fin, de eso se trata justamente. Entonces, en este mensaje, en este evangelio que nos trae Mateo este domingo, como para concluir y terminar, acércate a la iglesia, acércate a la parroquia, a tu capilla, llenate de Cristo, llenate de sal y de luz y sé un Cristo más para los demás. De eso se trata. Tu luz, tu sal es lo que va a iluminar a los demás, es lo que va a contagiar tu fe, tu esperanza, tu forma de mostrar a Cristo que llevas en tu corazón es lo que va a contagiar, si lo tenés, si lo llevas, a los demás. Que así sea.